buenas noches al paz decano del Colegio de Psicólogos de Lima, Alejandro Vélez Arana. La primera pregunta, ¿por qué tanta violencia y tanta intolerancia en las redes sociales? Bueno, sí se me escucha, ¿no? Buenas noches, muchas gracias por la Perfectamente. invitación. Bueno, de hecho, cuando tenemos un medio de expresar nuestra voz, bueno, ya no es voz, voz es un dicho definitivamente, ¿no? Cuando tenemos un medio de expresar nuestra opinión, salen muchas veces nuestros más bajos instintos o esa forma de expresar lo que hemos callado, ¿no? Y los medios de comunicación, ligado con redes sociales me refiero, realmente puedes hacer tú un perfil con una foto cualquiera, o pones cualquier tipo de foto con otro correo. Entonces, al final también en algunas ocasiones el anonimato o el supuesto perfil eh, te encubre de algo, ¿no? Y la parte legal es muy compleja de poder dilucidar y poder hacer una querella. O sea, al final es casi como un blindaje y las personas hoy en día, más que nada con esta pandemia que todavía aparentemente vivimos, tenemos muchas cosas que sacar, tenemos mucha represión, tenemos mucha cólera, tenemos mucha tristeza guardada, ¿no? Tenemos mucha ira. Y pues, entre comillas, por supuesto, que mejor que haya cualquier tipo de discusión, ya no es solamente religión, fútbol y política, sino cualquier tipo realmente para poder sacar lo que queremos, ¿no? Quizás el más emblemático, si se puede decir emblemático de alguna forma, es pues en Twitter, pues la gente se despedaza sin ningún problema, ¿no? Entre comillas. Y parece que quizás en el fondo eso es lo que quiere, pues una gran discusión para que se diga que esto que está de moda en la parte virtual, que se viralice y todo, ¿no? Y los videos, los memes que respondió, que todo. Entonces, al final, también, si ocurre algo favorable dentro de esta discusión, hasta se viraliza, la persona se hace más conocida, el famoso minuto de fama, segundo de fama, también interviene ahí, ¿no? Varias cosas de lo que tú estás diciendo como psicólogo, Alejandro. El ser humano ha cambiado desde el siglo pasado a este. Las condiciones, entre comillas, de modernidad también han cambiado, pero me parece que es al revés. El ser humano ya no es el eje, sino es la máquina. O, en todo caso, también, bueno, la máquina porque habrás escuchado la entrevista anterior, pero también podríamos decir que son las pasiones o son esos demonios que dominan al ser humano en esta época y que es, digamos, exponencialmente visto por las redes. Claro, la parte favorable quizás de esta tecnología que muchos de nosotros nos seguimos acomodando porque no somos digitales puros, es que, por ejemplo, esta entrevista, ¿no? Quizás el acudir contigo para la entrevista en vivo quizás me hubiera sido un poco difícil y utilizando la tecnología me facilita mucho. Pero también la tecnología, como esta, por ejemplo, lo que hace es que el contacto humano sea menor. Y nosotros como seres humanos, porque somos seres humanos, aunque a veces quizás pensamos que no, ¿no? Necesitamos contacto, necesitamos cercanía, necesitamos estar con alguien, necesitamos que nos reconozcan, necesitamos que nos digan algo, necesitamos sentirnos importantes, obviamente con los seres queridos, necesitamos dar esa importancia a otros seres queridos. Pero si no hay nada de eso, no hay estímulos, no hay contacto, nos estamos alejando. Es más, o sea, yo recuerdo una periodista que evidentemente no voy a decir el nombre, pero que tenía su columna en algún periódico digital y creo que literalmente no salió, creo que un año, según lo que ella manifestaba, ¿no? Entonces, su hambre de contacto que todos tenemos, porque es algo absolutamente natural, se apagó a nada. Simbólicamente hablando, imagínate que lamentablemente es lo que suele pasar lamentablemente con las personas mayores, es que se alejan, ¿no? O sea, las personas mayores, no sé, 80, 85, 90, lo que hace es que su círculo social primero como que se va reduciendo porque, bueno, se van yendo a este mundo su círculo próximo. Y de la familia también como que lo van alejando porque ese señor viejito o señora viejita para repitiendo sobre, ¿no? Sobre el pasado, sobre esto, y se va alejando, se va alejando, se va alejando
y simbólicamente y realmente, como se dice coloquialmente, a veces los chicos hablan un poquito feito, y se va secando, ¿no? Si nos aislamos, nos secamos, ¿no? Hubo un experto en psicología y ligado con análisis transaccional que se llamó Eric Berne y tenía un dicho muy, muy mágico que creo que se liga con esto. Decía que te acaricien si no se secará tu espina dorsal. Si no tenemos contacto, nos secamos. No podemos estar aislados. Se necesita tener contactos. Entonces, este mundo tecnológico nos facilita que me comunique de repente si tengo un familiar en Europa, otro no sé, en Australia, etcétera, pero el contacto no es el mismo, o sea, tenemos que abrazar, tenemos que contactar. Obviamente, con este virus, esta pandemia, nos hemos alejado del contacto, no nos abrazamos, de repente todavía no. Entonces, ¿qué hace? No nos estamos alimentando psicológicamente a nivel de estímulos. Y eso hace que estemos ariscos, que estemos a la defensiva. Si eso sumas que la economía está inestable, que la política está inestable, que de repente la persona perdió un trabajo, que de repente tengo mis propias frustraciones personales, entonces lo que hace es que muchas personas somos un globo por reventar, ¿no? Y eso se ve en el día a día, muchas veces los que manejamos poco o mucho, cuando la persona maneja parece que se transforma, ¿no? Y parece muchos que parecen Mr. Hyde, ¿no? Están dispuestos a pelear por lo que sea. Entonces, eso es lo que ocurre. A ver, entonces, el medio de comunicación únicamente sirve como un medio de desfogue. Bien. Eh, y además, digamos, es superlativo, correcto. ¿El ser humano siempre fue así? Esa es una pregunta bien cortita, de una respuesta que te pediría bien cortita. ¿Siempre fuimos así como ser humano? ¿Así en qué sentido? ¿Que necesitamos eso? No, 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 no. Fuimos, no, yo no estoy hablando de lo que requerimos, sino de ese tipo de respuestas, el grado de intolerancia. Si tú estás en la vereda del frente, yo te ataco, o sea, yo puedo discrepar contigo. Yo no pienso así, pero de ahí a lanzarte epítetos o incluso anulo en la conversación, que en buena cuenta es el bloqueo de las cuentas, de ahí a, a vociferar, que es una forma también de decir, a denostar, hasta pelearte realmente con el otro, ¿no? Y esconderte bajo un anonimato, porque no todos, independientemente de los troles que le llaman, ¿no? No todos visibilizan su nombre. Pregunto, ¿siempre fuimos así? ¿Siempre fue así el ser humano en el siglo anterior? Por ejemplo, ya para no decir todavía el anterior al anterior. Claro, lo que pasa es que eso es un aprendizaje de la socialización y de la civilización. El aprender a aceptar que aún en las diferencias podemos comunicarnos con la otra persona. Hoy Ahora no lo que hay, pasa, hoy no hay. está difícil, ¿no? Está bien difícil, ¿no? Porque lo que pasa es que pensamos que si no tenemos la razón o no tenemos los argumentos necesarios, no ganamos o no somos los que somos los mejores. Entonces, ese espíritu competitivo que está desde siempre, porque siempre nos han enseñado que tenemos que ser los mejores, que en colegio, etcétera. Entonces, el perder en una conversación o no tener los motivos suficientes con un soporte necesario hace que nos sintamos perdedores y mayormente, pues, los seres humanos no queremos ser perdedores, ¿no? Y si a esto sumas todo el ambiente, por ejemplo, aquí en Perú que tenemos, y sumamos también inclusive el ambiente mundial, entonces nosotros estamos sobreestresados, estamos en alerta máxima, ¿no? Entonces, eso hace que, o sea, cuando estamos sobreestresados, por decir, con exceso de estímulos, digamos que nos ponen nerviosos, nos ponen que no se las cuentas como las pago a fin de mes, etcétera, 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 hacen que estamos, literal, como se dice coloquialmente, un manojo de nervios. Y ese manojo de nervios va a depender cómo reaccionamos. Algunos se ponen tristes, otros se ponen medio apáticos y otros simbólicamente van a ladrar como Rottweiler, ¿no? Entonces va a Uh -huh. depender cómo reaccionamos. Ahora, tú que has desarrollado tu función como decano del Colegio de Psicólogos de Lima, tú que tienes ya cierta experiencia, creo que también has enseñado. De hecho, te vas cualificando cada vez más porque vas tomando tus clases, no solamente al haberte recibido de psicólogo, sino
has ido adquiriendo otro tipo de conocimientos. Te pregunto, cómo ves, cómo observas el hecho que un profesor, no quiero entrar a la persona, sino a la actitud, ¿no? Ojalá que todos puedan entender esto bajo este ángulo de la pregunta. Un profesor que dicta una clase y no sé si pierde los papeles, es muy ardoroso en una posición determinada. eh, yo no sé qué tan conveniente pudiera ser transmitirle. Entiendo que al alumno se le puede dar unas bases para, digamos, una cierta rebeldía, pero encausada, ¿no? Diera la impresión, porque como antes de esta entrevista nosotros hemos conversado y decíamos, habría que ver el contexto, porque tú decías, porque lógicamente no es extraer una palabra, una frase, una actitud, sino habría que ver en medio de qué se hizo, ¿no? Pero debe haber una ponderación o está bien dirigirse a un aula que estaba siendo dictada de manera virtual. eh, Justamente, no sé si está bien decir esto, pero abonando justamente a esa división, a esa fractura, a esa fisura eh, que va en lo profundo. Porque una cosa es discutir y otra cosa es mellar Más que allá. ya nuestra patria está dividida en tres, en cuatro, en cinco y no sé en cuántas partes más. No, y es que lo que pasa que yo diría que es generacional, ¿no? Yo diría que la gente joven, y diría joven 25 para abajo, 24 para abajo, ¿no? Es más tolerante a la diferencia, ¿no? Acepta más que las personas no tienen que ser encasilladas, ¿no? Son más también indiferentes, quizás a veces, quizás más fríos, pero sí toleran bueno, lo que se dice ahora, la diversidad, no solamente me refiero al género, por si acaso, sino de pensamiento, de estilo de vida, de forma de vida, de elecciones, ¿no? En cambio, las personas mayores y más si son ya, pues, de una edad respetable, para decirlo de la mejor forma, vienen de una estructura muy rígida, ¿no? Vertical. En que la vida tiene que ser así, ¿no? O sea, por ejemplo, hasta hace poco, bueno, digo poco, aunque ya son bastantes décadas, 40 años atrás, digamos, este, si una mujer era soltera, era pues lo peor, ¿no? Si una mujer hace 50 o 60 años, si una mujer era madre soltera, era hasta vejado, ¿no? Entonces, también yo creo que hay que entender, y ojo, no estoy justificando, sino entender que las personas mayores vienen de una sociedad más rígida. Entonces, esa sociedad rígida, por más que este mundo adopte, lo sigo teniendo aquí en la cabeza, ¿no? Lo sigo teniendo aquí en la cabeza. Yo recuerdo que algún familiar mayor me contó que eso, bueno, las épocas eran así diferentes y a veces hay que aceptar las reglas del mundo, ¿no? Los exámenes de admisión en San Marcos eran pues orales, ¿no? Entonces, hoy si se hacen orales, o sea, no sé cuántos meses durarían, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que una forma es eso, ¿no? Y la otra es que también ese mundo estructurado, quizás muy vertical y que casi la persona no tenía elección y casi muchos han sido como si fueran pues programados sin poder de elección, al ver que este mundo está diferente, para no calificarlo, sino diferente, se sienten que están aislados y que están desfasados del mundo, ¿no? Entonces, de hecho, Correcto. la virtualidad para muchos de nosotros al principio pudo ser difícil. Creo que inclusive ahora el sistema educativo me parece que no está teniendo la visión de que esto no se va a ir, pero quieren retornar sí o sí a la presencialidad como el lugar. Y es más, o sea, acá solamente sin meterme en política, pero sí creo que es importante, ¿no? En la misma famosa ley SUNEDU, la educación a distancia estaba prohibida al 100%, ¿no? Entonces, la misma SUNEDU ha tenido que comerse su propia regla y en esta pandemia dar esa licencia. Entonces, lo que yo decía, aunque sé que nos estamos alejando un poco del tema, pero se liga con esa verticalidad, ¿no? Yo decía, ¿no? Si la famosa y prestigiosa, por supuesto, Universidad Nacional de Educación a Distancia de España hubiera estado en Perú, SUNEDU Mm, no la hacía funcionar, ¿no? no lo sé, así Entonces, es. yo creo que esa verticalidad nos hace que no podamos ser libres. Y no digo libertinaje. El ser humano
tiene que aprender a elegir y obviamente responsabilizarse en lo que elige. Una persona mayor que tenga 75, 80 o 65 años, su poder de elección sobre su vida, aunque suene fuerte, ha sido mínimo. Ha estado en una faja Correcto, sin fin que ha tenido que cumplir muchas cosas para aparentemente ser feliz, ¿no? Hoy en correcto. día, afortunadamente, alguien joven, quizás bien o mal, no lo sé, pero tiene más opciones para elegir. Que lo haga o Ujú. no, ese es otro cantar. Y yo creo que va por ahí. Muy bien. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo Muchas y gracias. seguramente estaremos a conversar porque por más que haya voces reflexivas como la tuya, me parece que todavía va a hacer falta nuevamente más expresiones de esta naturaleza, a ver si convencen a tener más disposición para escuchar a una parte contraria sin precisar de un golpe o de un adjetivo o de un epíteto. Hasta muy pronto, Alejandro Vélez. Gracias. A ti. Estuvimos conversando con el paz decano del Colegio de Psicólogos de Lima, Alejandro Vélez Arana. Volvemos.